lo que dice la práctica regional, verificando sobre todo con la experiencia de Nicaragua cómo el principio de igualdad salarial está operando. Aquí se tenía un aporte también, decía el rector, el doctor Mesa aportaba de que no había que tener temor en expresar ciertos factores que también el licenciado Juan Planas aportaba. Hay factores que legitiman el hacer un trato diferenciado a la hora de remunerar. Y ahí encontramos la especialización o cualificación de conocimientos, la experiencia práctica, la antigüedad, las evaluaciones de desempeño, entre otros factores. Es decir, que el principio de igualdad no vamos a entenderlo como algo lineal. Dos personas en un mismo puesto de trabajo deben necesariamente devengar el mismo salario. Hay factores que la doctrina y la jurisprudencia han legitimado desde siempre para hacer una distinción o un trato diferenciado de forma válida. Terminamos revisando lo relativo al salario mínimo, al salario básico, vimos sus características, incluso proyectamos un gráfico sobre cómo está tasado el salario mínimo en la región latinoamericana. Así las cosas, en la sesión de ahora vamos a trabajar las remuneraciones especiales en materia laboral. Ahí nos vamos a interesar un poquito por el tema de la propina y el recargo en el servicio, así como la jornada de trabajo. Ese, dijéramos, es el planteamiento para el día de hoy. Voy a proyectar en este momento pantalla para que ustedes puedan visualizar. Bien. Sobre las remuneraciones especiales, queremos proponer estas dos: la propina y el recargo por servicios. Quisiera consultar. Ustedes, estimados colegas, han tenido conocimiento de la reforma al Código de Trabajo respecto de la obligación de la Inspección del Trabajo de verificar el pago efectivo de las propinas por parte de los empleadores a los trabajadores? Primera consulta. Y segundo, ¿qué conocimiento práctico han tenido respecto de cómo está operando ya en El Salvador en el día a día este tema? Les consulto. Sí, licenciado Planas, adelante. Bueno, buenos días. Bueno, en el caso de la reforma que se dio hace algunos años en el Código de Trabajo referente al tema de las propinas, es que se agregó un literal más entre las obligaciones de la parte patronal referente a la entrega de las propinas, ¿verdad? De parte del patrono hacia el trabajador, entendiendo esto por aquellos casos en los cuales la propina es recolectada por la parte patronal, porque también puede darse el caso de propinas que los clientes le dan de manera directa a los trabajadores, y eso no sería parte de la reforma. Entonces, porque eso pues ya le queda directamente al trabajador y pues se le entrega al cliente, no al patrono. Pero en el caso de la reforma, pues esta se refiere a aquellas propinas que son recolectadas por el patrono, dicho de manera bien práctica y de manera bien sencilla, aquellos casos en los cuales uno típicamente llega, por ejemplo, a comer a un restaurante y resulta que en alguna parte del menú y en la factura, pues cuando le llevan el ticket, ahí se lee que, por ejemplo, el 10% se cobró de propina, ¿verdad? Entonces, como ese dinero va a parar al patrono, porque el patrono lo está cobrando al cliente, entonces, como parte de la reforma, pues ahí se estableció un tiempo límite para que el patrono pudiera entregar esa propina a los trabajadores. Que antes, pues en el Código de Trabajo no había nada regulado al respecto, antes de esa reforma. Eh, Considero pues que el hecho que no tuviera ninguna regulación no quería decir
que el patrono no tenía la obligación de entregar la propina a los trabajadores, ¿verdad? Entonces, porque si está recolectando propina, o sea, el concepto mismo pues implica que debe de hacerlo llegar a los trabajadores. Entonces, pero digamos que en todo caso, pues con la reforma se dejó bien claro pues que el patrono tiene la obligación de entregar esa propina y aparte pues se estableció un tiempo límite para poderlo entregar. Entonces, eso respondiendo a la primera pregunta y la segunda pregunta. Pues realmente, digamos, en ese tema, lo que yo veo por ejemplo, porque el código pues no fue tan específico en la forma de cómo iba a entregarse la propina, ¿verdad? Sino que solo estableció la obligación de entregarla y en un plazo máximo, ¿verdad? Pero no dijo nada más al respecto. Entonces, en la práctica, pues, por ejemplo, ¿cómo se entrega la propina? Digamos, simplemente al final del mes o al final de la quincena, el patrono viene y dice, ah, bueno, se han recolectado, qué sé yo, $5,000 en concepto de propina y tengo 10 trabajadores, entonces lo voy a distribuir equitativamente, ¿verdad? Eso podría ser una forma. La otra forma es, depende, pues, porque no todos los trabajadores han atendido necesariamente a la misma cantidad de clientes, entonces no necesariamente lo voy a distribuir equitativamente, sino que lo distribuyo de manera personalizada, si acaso yo llevo un control de ello, ¿verdad? Entonces, pues pienso que pueden haber, a manera de ejemplo, esos dos casos a nivel práctico, ¿verdad? Perfecto, sí. Estamos totalmente de acuerdo. El primer aspecto es puntual, el segundo también. Es una reforma bastante reciente, pero yo realmente considero de que el inspector o inspectora tiene una situación bastante dificultosa en la práctica para poder hacer efectivo este tema, el cumplimiento por parte del empleador de la entrega de propina a los trabajadores. Y esto es así porque, como lo mencionaba muy bien, licenciado Planas, la ley no da mayores elementos. Es decir, esto requiere quizás hasta un conocimiento un poquito particular por parte del inspector en el manejo de la caja de una empresa. El empleador muchas veces tiene mucha habilidad para el disfraz de un ingreso con otro y poder disimularlo. La ley tampoco ha dicho al detalle hasta quienes alcanza ese pago de la propina. La ley deja un margen de discrecionalidad y si no de discrecionalidad, de no regulación respecto a el personal que debe recibir esta propina. Desde el personal, todo el personal que está involucrado en la prestación del servicio, en un restaurante, por ejemplo, desde la persona misma que está en vigilancia, hay una cadenita que va soportando todo. Alguien me dirá, mire, hay gente que cuando sale el señor vigilante le deja o a la señora vigilante una propina. Sí, esa es directa, como ya decía Elic Planas. Hay una diferencia entre la propina directa y la propina que el empleador, dijéramos, recoge a través de un cobro en factura. Y a esa es a la que se refiere la ley. A esa es a la que le da función al inspector de trabajo para que vaya y verifique que el pago se realice. Pero, ¿quiénes van a encontrar amparo en ella? Entonces, qué es lo que queremos decir ahí? Incluye al personal de vigilancia, al personal de mesa, al jefe de meseros, al personal de cocina, al chef, qué sé yo. Al personal de cocina, digo, no solo el que cocina, sino que también el que está lavando platos, por ejemplo. Entonces, toda esa parte pareciera que queda un poquitito en el aire. Veamos la regulación en el Código de Trabajo salvadoreño. La voy a proyectar para que podamos eh, estar bastante en sintonía. Déjeme ver.
Aquí tenemos en pantalla que son obligaciones de los patronos. Tenemos en el artículo 29 y nos dice en la 13ª, vamos a ver, acá está. Nos dice en la 13ª que es obligación del empleador entregar en un plazo no superior a 15 días de recibidas las gratificaciones como propinas. Incluso lo da a manera de ejemplo. Quiere decir que pudiera ingresar una gratificación diferente. Estoy deduciéndolo del texto mismo del legislador. Las gratificaciones, y da un ejemplo, como propinas que el cliente da de forma voluntaria por cualquier mecanismo de manera indirecta al trabajador. En este caso nos referimos a la propina que está intermediando el patrón. Dicha entrega será supervisada por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social periódicamente o cuando exista alguna denuncia por medio de registro que el empleador estará obligado a llevar. ¿Qué significa esto? Significa que la ley ha quedado bastante corta y es ahí donde digo que tiene tremendo lío el inspector una vez más para verificar si debe haber un libro donde se haga constar, si debe haber, muchas gracias, si debe existir aparte del libro, perdón, si debe existir aparte del libro un mecanismo o un procedimiento que vaya contabilizando la propina, si hay intervención o no de los trabajadores, una representación de los mismos, para ir contabilizando diariamente, para evitar que en el tránsito de esos 15 días se pierda o no el control de los ingresos en concepto de propina, etcétera. Esa parte, quisiera consultarles reacciones si las tenemos, o licenciado Planas igualmente. ¿Cómo vemos esa regulación o esa desregulación? ¿Será real? ¿Será aparente? Por favor, reaccionemos. Bueno, de mi parte, yo considero que dada el texto de cómo quedó la norma, entonces, como lo que usted mencionaba, pues que hay muchos aspectos en el aire. Básicamente, pues la norma, lo único, o sea, digamos que se limita a establecer la obligación de trasladar la propina de parte del patrón hacia los trabajadores en un plazo máximo, pero no dijo mayor aspecto, ¿verdad? Entonces, yo creo que pensando así en términos prácticos, considero que esto obliga al patrono a llevar un sistema bien, eh, digamos, un sistema que quede bien establecido al nivel al interés de su empresa, para que en caso que llegue un inspector a supervisar el cumplimiento de la norma, pues el patrono sepa fundamentar, sepa justificar, sepa trasladar pues al inspector el manejo de cómo lleva el tema de la propina al interior de esa empresa, ¿verdad? Entonces, como decía, pues, bueno, usted mencionaba un aspecto bien importante también de a quienes se le entrega, porque uno pudiera pensar, se le entrega solamente por ejemplo, en un restaurante a los meseros, pero y también eso abarca al jefe de meseros que no está sirviendo directamente en las mesas posiblemente, sino que administra un equipo. Entonces, ¿será que también debería alcanzar la propina a él, o también al personal de cocina, o al personal de vigilancia, o a todos, o hasta quién, ¿verdad? Entonces, de ahí pues yo creo que ahí es donde la norma, al no regular un aspecto específico, pues deja abierto, ¿verdad? Bastante la modalidad que puede adoptar el patrono, y el patrono pues tiene que preocuparse por regular pues se me ocurre alguna política interna
de cómo se maneja el tema de la propina y de conocimiento de los trabajadores y que tenga evidencia de que los trabajadores fueron debidamente informados de cómo se administra un sistema. Para mí se llamaría como administración de un sistema de propinas, por decirlo así. Exactamente. Preocupa un tanto, no solo desde el punto de vista de los trabajadores, me parece que también desde el punto de vista de la inspección es bastante complicado. Probablemente el Ministerio de Trabajo tendrá que emitir, si es que no lo ha hecho ya, en lo que estamos conversando acá, algunas líneas directrices, algún manual, algún instructivo hacia la inspección que le permita seguir un camino al respecto, pero además socializarlo y enviarlo a a los empleadores mismos para que sea sujeto de inspección. Licenciada de Flores, por favor, adelante. Hola, hola, buenos días a todos. Adelante. Fíjese que el tema es el siguiente, como la disposición legal es bastante genérica, entonces tampoco dice, solo dice que va a controlar, dice, el tema de la propina, pero no dice a quién le vamos a entregar la propina, solamente dice al trabajador, ¿verdad? Así en general habla del trabajador. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que se hace? Obviamente el patrono está obligado a llevar una contabilidad. Entonces, por temas tributarios, por temas contables, él está obligado a llevar esa contabilidad. Entonces, en la práctica lo que se hace es que siempre debe de regularse en la contabilidad, pero en una partida especial, porque obviamente eso no es del patrono, eso es del trabajador. Obviamente, como nada, es en general y habla de trabajador, en la mayor parte de establecimientos, y le digo porque soy apoderada de un hotel, ellos lo que hacen es repartirlo entre todos equitativamente en porciones iguales. Cualquiera podría decir, sí, pero es que la propina, no, es que también las mucamas a veces reciben propina. Lo que pasa es que eso se le entrega a ellas directamente, ¿verdad? Pero lo que sí recibe el patrono en físico, él tiene la obligación de sacar una partida contable y decir de cuánto es, porque en la práctica los inspectores de trabajo, esa partida es la que ellos revisan. Obviamente esa partida, después ellos la finiquitan una vez entregan esas cantidades de dinero y obviamente pues eso no se reporta tampoco al Ministerio de Hacienda porque no es dinero del patrón. Pero en la práctica así funciona el tema de la distribución de la propina, se hace entre todos las personas involucradas, desde el cocinero, los meseros, incluso a veces hasta los señores de limpieza del restaurante, pues se les entrega parte de esa propina porque es obvio, es un trabajo en equipo. Nosotros, los usuarios, únicamente vemos al que nos está sirviendo, pero detrás del que nos sirve está el que nos hizo la comida, el que nos mantiene el establecimiento limpio. Entonces, como es un trabajo en equipo y como la ley tampoco dice que va a ser específicamente para una persona en específico, que en este caso serían los meseros, habla de trabajadores. Entonces, así lo regulan y lo digo por temas prácticos de cómo lo regula un cliente que tengo. Ahora, es bastante complicado también, ¿verdad? Porque hay establecimientos que no tienen, no son ordenados, digámoslo así. Sin embargo, hay una entrega de una factura y en la factura se ve reflejado ese 10%, porque todos los establecimientos cobran eso, un 10%. Entonces, para esos casos que no son ordenados, hasta donde yo tengo entendido, cuando no se entregan las propinas, entiendo yo que la Dirección General de Inspección de Trabajo incluso puede imponer multas por no estar cumpliendo con esa disposición legal. Así mi intervención, profesor. Excelente aporte, lo agradezco muchísimo y plantea la experiencia, el conocimiento de un caso concreto de un sector específico. Les comento experiencia personal. Ejerciendo la inspección mucho antes de esta reforma, que es bastante reciente, uno de los dolores de cabeza que teníamos como inspectores era ese tema. No había forma que nosotros pudiésemos llegar a establecer los montos reales que una empresa ingresaba en concepto de propinas. Incluso ustedes recordarán que hace algunos periodos
de un órgano ejecutivo diferente hace varios periodos atrás, se intentó gravar impositivamente las propinas, porque constituían un acto de evasión fiscal y además constituían un acto de evasión laboral porque no llegaban al bolsillo de los trabajadores. No teníamos como inspectores mayores herramientas. Llegábamos, sigamos en el ámbito del restaurante, no en un restaurante, dijéramos, con una marca, con un nombre bien establecido y en donde los estándares laborales se respetan, sino a medida que va bajando ese nivel, ese estándar, también el nivel de evasión va siendo mayor. No teníamos manera de establecer los montos que ingresaban, pero sí teníamos muchas quejas de los trabajadores respecto de que en un depósito el empleador iba recogiendo de las facturaciones y decía que introducía en ese asunto grande las propinas. Al llegar el ministerio y contabilizar, en opinión de los trabajadores, eran cantidades sumamente mínimas. Y a lo más que el empleador accedía, al no existir norma que nos permitiera obligarle a, lo más que existía era la designación de una persona, normalmente representante patronal, normalmente alguien de confianza del empleador, que fuera avalando con su dicho, con su testimonio, que efectivamente esas cantidades se correspondían. En otros casos, la entrega de la propina era prácticamente nula, establecida en las facturas, pero no facturas de una contabilidad formal, como nos aportaba la licenciada de Flores, que ahí es sumamente valioso porque la contabilidad formal permite un seguimiento, pero ustedes van a muchos lugares y reciben una factura comercial, o en otros casos reciben algo que simula una factura, reciben un ticket impreso como en este papel del comprobante del fax, que se borra fácilmente. Si usted revisa, ahí no hay un registro fiscal. No dejan de ser recibos y el nivel de evasión es enorme. Vamos a revisar a nivel doctrinario, porque ya vimos a nivel legal, al menos en la experiencia salvadoreña, para el colega Alan Quesada que se acaba de incorporar, estamos tocando el tema de la propina y del recargo en el servicio en materia laboral. Muy buenos Entonces, días. buenos Perdón, días. perdón, adelante. Bienvenido, bienvenido. Gracias. En ese sentido, vamos a verificar la doctrina, cómo lo regula, y veamos si efectivamente el empleador está cobrando una propina o está recargando el servicio, porque son dos cosas diferentes. La propina es voluntaria, no tiene un monto establecido. El cliente la entrega de forma directa al trabajador según el nivel de su capacidad económica y según el nivel de satisfacción del servicio. En cambio, el recargo del servicio es impuesto por el empleador. Está tasado, alguien lo dijo, en un 10%. ¿Será eso o no propina? Revisemos un poquitito y voy a proyectar. Ahora sí, buenos días, profesor y compañeros. Y mis disculpas por haber ingresado un poco tarde, pero estoy también con una situación laboral que tengo que resolver dentro de unos minutos. Entonces, por si me desconecto, ¿verdad? Mis disculpas, pero vuelvo a ingresar. Ahora bien, es un punto muy importante y sinceramente, pues yo no le he puesto mucha atención, pero a lo que conozco, efectivamente hay una tasación de un 10% en restaurantes, en bares, que ese 10% se puede entender como una propina. Entonces usted va a un restaurante y hay un porcentaje más. Aquí en Costa Rica se cobran dos servicios en los restaurantes. Bueno, para poner un ejemplo, ese 10% equivale a un tipo de propina para la persona que lo está atendiendo a uno, al bartender, y un 13% que equivale al impuesto valor agregado. Entonces sumamos un 23%. Dentro de ese 10 más 13 hay un 23%. También existe la posibilidad, pero como lo mencionó anteriormente el profesor, hay unos tarros enormes que ponen para los extranjeros, le escriben tips, que son propinas en inglés. Entonces, al fin y al cabo, cuando llega el extranjero y deja la propina, además de cobrarles el 10% del servicio, deja una propina, ¿verdad? Esa propina se reparte al final del día con las personas que trabajan ahí. Entonces, Perfecto. ese es el cuadro fáctico que tenemos. Sí. Profe, si me disculpa, voy a desconectarme porque ya llegaron los clientes. Ya dentro de unos minutos. Perfecto. Gracias. Adelante. Vamos. Bueno, tienen ahí en pantalla
ya dijéramos sobre la propina. Y tenemos ahí que esto es doctrinario, por supuesto, ¿verdad? No es algo creado desde la maestría por este servidor o la rectoría, por ejemplo. Esto es doctrina. Propina dice que se le ha llamado el arte de la mendicidad organizada por los usos y costumbres. Es decir, es esa voluntariedad de entregar una regalía. Y dice que ha sido organizada por los usos y costumbres, obviamente, de la sociedad. La propina es un sinónimo de regalo, de donación, de obsequio. Y es, dice ahí, me parece, lo comparto, uno de los mayores problemas del derecho laboral. Porque no se configura ni siquiera en una obligación natural. O sea, ¿quién puede obligar a un tercero a que propine a un trabajador, a que le propine dinero, un obsequio, un regalo? Sin embargo, tiene un impacto en materia laboral, porque estamos hablando de dinero efectivo que está fluyendo a raíz de una relación que vincula a otros dos, pero que se relaciona con ellos. Les pido me disculpen un momento. Hola, no sé si soy yo, pero no escucho. Sí, les pedía un momentito, un segundito. Ahorita